Yo hoy tengo 2 órdenes de arresto en Venezuela. O sea, yo no puedo regresar a Venezuela. Si no me equivoco, usted comienza estudiando primero literatura y después continúa estudiando periodismo. Y una de las frases que más, analizando su caso, ha dicho que siempre ha trabajado en la época chavista, ¿no? Que, ¿cómo ha vivido su labor periodística en la época chavista? No siempre se ha dedicado al periodismo de investigación, porque también se dedicó una época al periodismo económico en el Universal, si no me equivoco. Sí. Pero ¿cómo se ve, cómo se ejerce el periodismo con el chavismo, ¿no? Bueno, a ver, sí, brevemente te cuento. Yo como bien dices, y bueno, veo que has hecho la tarea. Yo estudié primero literatura, yo estudié en la carrera en Venezuela, se llama Letras, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que es la universidad de los, digamos, de los jesuitas. Y después estudié periodismo, después estudié comunicación social, mención periodismo. Y empiezo en el mundo del periodismo, como bien decías, yo empiezo trabajando en periodismo económico. Año 2007 por ahí, estaba todavía vivo Chávez, el pleno gobierno de Chávez. Empiezo en la sección de economía del diario El Universal, empiezo haciendo como una pasantía y después me quedé varios años ahí hasta que venden El Universal. Y bueno, lo compra una gente que eran, evidente que eran con una suerte de testaferros de gente del gobierno y, y bueno, era obvio que no íbamos a poder trabajar y yo decidí renunciar y me voy del periódico. Trabajé muchos años ahí, 6, 7 años ahí en el Universal, y después en 2016 entró en el equipo, finales de 2015, con ya 2016 de forma fija, entró a trabajar con el equipo de Armando Info con el periodismo de investigación. Y en efecto, digamos, como lo ves, o sea, todo digamos, mi etapa profesional y la gente de mi generación la hemos vivido bajo el chavismo. O sea, tienes que tomar en cuenta que Hugo Chávez gana las elecciones en el año 98, empieza su mandato en el 99. Yo estaba entrando a la universidad a estudiar literatura, letras en el año 98, o sea, en octubre del 98 entré yo en mi primera carrera universitaria y en diciembre de ese 98 estaba ganando Chávez esas elecciones que lo llevan al poder a partir de 1999. O sea, literalmente mi vida está atravesada por este proceso político, como la vida de todos los venezolanos de mi generación. Y ahí lo que te diría son 2 cosas, ¿no? Una que tiene que ver con cómo vive el deterioro, digamos, del país, pero además el deterioro para el ejercicio del periodismo, ¿no? Cómo se fueron cercenando libertades, cómo se fue persiguiendo a la prensa, cómo se fueron creando regulaciones. Antes te explicaba esto de los delitos de opinión, en Venezuela son penales, cómo se fueron creando todo un marco regulatorio para asfixiar y cercar aún más a la prensa privada, independiente, etcétera. Ese proceso lo vivimos completico, así como toda la deriva autoritaria, bueno, de lo que fue si lo queremos llamar la ilusión, la esperanza revolucionaria del Chávez del 99, la tragedia que es hoy Venezuela. Bueno, mira, es un círculo literalmente que pasó de la esperanza que él representó en determinados momentos, esperanza de cambio en el país, bueno, a esta deriva y a esta completa tragedia que vive hoy Venezuela, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Digamos, ahí te lo estoy diciendo como desde el punto de vista como ciudadano, como joven profesional que le tocó esto, pero desde el punto de vista periodístico, para mí fue crucial esa etapa como periodista de economía. Digamos, Venezuela, lo debes de saber, es un país que fundamentalmente depende del petróleo, y el petróleo en Venezuela está manejado por el Estado. Entonces, al final, los actores económicos, literalmente los actores económicos venezolanos, en cierta manera, directa o indirectamente, lo que están es peleando por ese ingreso, literalmente, ¿no? Entonces, a medida que estaba, digamos, pasando ese proceso político de Chávez desde la economía, uno también vio cómo estaba ocurriendo eso en el campo económico, ¿no? Entonces estaba surgiendo una nueva burguesía a la sombra de la revolución bolivariana, que con el discurso de la igualdad al final se estaba enriqueciendo de manera obscena, grosera, cómo estos nuevos actores estaban pasando a ser dueños de empresas, gente clave en banca, en los distintos sectores estratégicos de la economía del país, y eso, digamos, yo creo que me terminó empujando al periodismo de investigación, ¿no? Porque una vez que tú ves toda esa película y tú entiendes, tú dices, mira, sí, aquí una cosa es el ruido de todos los días políticos, pero los hilos, quien los maneja es quien mueve la economía del país. Eso, en cierta manera, yo creo que me terminó ayudando en principio, digamos, como formación profesional, pero también empujando a eso de hacer periodismo de investigación. Uno de los temas que me parece muy interesante que has hablado ha sido que durante tu época en el periodismo de economía
cuando se vende el Universal, si no me equivoco, en el 2014, veías que a posteriori, un periodo que te quedas trabajando ahí, como intentaban manipular, o no manipular, sino blanquear ciertos titulares económicos, ¿no? Sí, sí, eso fue muy rápido, eso lo vimos muy rápido. Además, brevemente te hago algo de contexto. Chávez muere en 2013. Se hace la elección esta sobrevenida que Maduro gana a Enrique Capriles por menos de un punto porcentual de diferencia, y comienza, digamos, su mandato. Maduro evidentemente no tenía ni la popularidad de Chávez ni tenía la bonanza petrolera que tuvo Chávez, porque ya en ese momento, incluso 2012, Chávez estando vivo todavía, 2012, 2013, se empezaba a ver que en Venezuela se estaba gestando un colapso económico terrible por el mal manejo económico de muchos años, endeudamiento del país, un país todavía más dependiente de las importaciones, etcétera, ¿no? Pero entonces Maduro, sin tener ni la chequera ni tener la popularidad de Chávez, rápidamente entendió que tenía que ser aún más agresivo de lo que fue Chávez con los medios de comunicación, y aplica una política, digamos, muy soft en apariencia, pero que fue más perversa y sin escrúpulos que la propia de Chávez, que directamente le enfrentaba a los medios. Y es que a través de testaferros y de esta nueva burguesía que se había enriquecido en el país, empezaron a comprar los medios tradicionales. Entonces, si tú ves ese periodo, mediados 2013 hasta finales de 2014, ocurrió la venta de Globovisión, que era el único canal que transmitía noticias en Venezuela. Sí, no era de señal abierta, pero era un canal muy influyente porque era el único de noticias. Se vende la cadena Capriles, que tenía un diario muy influyente también, que era Últimas Noticias, porque era un diario muy popular. Y digo popular tanto en ventas, pero también en su lenguaje. Entonces, fue un diario que se situó en el mercado como eso, que era el que le llegaba a los estratos populares. Y después estaba un diario como el Universal, que era un diario emblemático en Venezuela. Bueno, hoy en día yo no sé ya cuántos años tiene, pero aunque lo que queda del Universal es para llorar, pero son más de 120 años, yo creo. Es un diario tradicional que lo fundó el poeta, la familia Mata, del poeta Mata, y después lo tuvo, bueno, fue un negocio familiar que siguió manejando la familia Mata hasta que en 2014 lo vende. Entonces nosotros digo nosotros, los que estábamos en el Universal, viendo lo que ya había pasado con Globovisión, viendo lo que había pasado con Últimas Noticias, bueno, no hay que ser muy ingenio para darse cuenta, mira, aquí lo compraron para lo mismo y es una rápida censura y empezar a blanquear todo. Y eso lo vimos fundamentalmente muy rápido en la sección de economía. El diario Universal era muy tradicional, muy tradicional, tenía mucho respaldo, mucho reconocimiento, entre otras cosas por su sección de economía, donde yo apenas hacía una partecita, pero todo lo que era macroeconomía, finanzas, petróleo, lo hacían colegas con quien hoy tengo todavía relación y que fueron para mí como mentores. Tenían mucho prestigio, ¿no? Entonces, y rápidamente lo empezamos a ver, y siempre recuerdo un ejemplo que a lo mejor si ya has visto entrevistas mías, a lo mejor es el que menciono. Una vez una notica de un conflicto sindical al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, en lo que se denominan las empresas básicas. Había sindicatos protestándole al gobierno por mejoras de salario, etcétera, porque esas empresas también son administradas por el Estado. Y ni siquiera es que les molestaba ni siquiera el contenido de la nota tal, pero había una fotico en la que acompañaba la foto que acompañaba esa nota, y era una pancarta de los sindicalistas que decían algo contra Diosdado Cabello, pero algo respetuoso, una reivindicación laboral, no que lo estaban enfrentando. Y ese fue, creo recordar, seguramente no fue el primero, pero la orden era quiten esa foto. O sea, no, ¿por qué esa foto? Bueno, pero es que es una foto de la protesta, una pancarta de una protesta, ¿por qué no la vamos a poner? ¿No? Eso, para que tengas una idea, se empezó después rápidamente, era con los titulares, era suavizarlos, y entonces te venían con esta estupidez pero porque no le das un enfoque positivo, ¿no? Entonces un país que estaba entrando en una deriva económica y con una inflación galopante, con escasez, y bueno, yo no sé qué enfoque positivo le puedes dar a eso, ¿no? Pero fue muy evidente, y es por eso que yo no sé cuántas semanas pasé yo desde que se materializó la venta, pero yo desde que se materializó la venta estaba convencido de que me iba, y así fue. Un día renuncié y me fui. También hablas, en alguna ocasión te he oído hablar de que cuando llega Hugo Chávez al poder, Globovisión fue muy crítica con el gobierno de Hugo Chávez, si no me equivoco. Sí, Globovisión fue un medio que, digamos, cuando uno lo ve la historia completa, uno puede decir, y desde hoy uno puede decir, bueno, hay cierta crítica, ¿no? A ver, ¿qué pasó, no? Chávez, como te decía, llega al poder en 1999, una persona muy popular,
con una bandera y asuntos de cambio, una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, como en efecto ocurrió en el 99, renovar todos los poderes públicos, etcétera. Pero rápidamente el señor Chávez también se vio que para dónde iba, ¿no? Y cuál era su verdadera vocación y su naturaleza. Y muy pronto empezó la confrontación con los medios, la crítica con los medios, y sí, Globovisión, como que pese a que, como te digo, era un canal que se veía por cable, no era señal abierta, sino solo en Caracas y Valencia, me parece, era muy influyente porque era el de noticias, y sí, ciertamente fue muy beligerante, si se quiere, contra Hugo Chávez. Y esto tiene una explicación, pasó con ese medio, pasó con algunos otros de los medios tradicionales. Y es que ese momento, esos primeros años de Hugo Chávez, digamos, mostraron un vacío muy grande de la clase política tradicional que no sabía todavía cómo enfrentar a Chávez, que venía, bueno, arropada por este nuevo huracán que fue Chávez en el 98, 99. Entonces, ese espacio como que lo terminan ocupando, digamos, por defecto lo terminaron ocupando algunos de estos medios de comunicación, por ejemplo, Globovisión, que tampoco estaba bien, ¿no? Porque no es el rol, digamos, de un medio de comunicación, pero sí, y se convirtió, digamos, en un medio muy beligerante contra el gobierno de Hugo Chávez, y bueno, Hugo Chávez cada vez que podía, eso eran si buscas en YouTube, yo me imagino que deben de estar, pero discursos de arengas muy contundentes contra Globovisión, contra el Nacional, contra el Universal, y sí, bueno, fue digamos lo que se vivió en esos años. También una